Hola, soy Lila Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un nuevo capítulo, un autor interesantísimo. Todos estos autores ya he hablado de ellos, pero posiblemente vuelva a hablar porque son inacabables. Hoy os traigo a Degas. Seguimos con el impresionismo. Él dice que no es impresionista porque él no pinta a pleno aire, pero el uso que hace de la luz es impresionista, quiera o no. Es la sensibilidad de la época. El cuadro se llama El ensayo de ballet en escena. Bueno, he de deciros una cosa. Él capta el encanto de... Él está ya medio ciego aquí porque tenía un problema en la vista, termina ciego prácticamente. Él capta el encanto de las chicas que están ensayando. Estos son como... esta es la tercera ópera que hay, que me parece que se llama el Palacio Garnier, que es el actual, y estos se llaman, este tipo de palcos para abonados, están, digamos, con mucha proximidad física, les llaman de bañera. Estos palcos tenían, yo no sé francés, tenían también como un cuarto de estar por el cual los abonados, si querían, podían a mitad de escena pues relajarse un rato en su cuarto de estar o seguir una conversación interesante con alguien. Era casi, o sea, se alquilaba casi el espacio, pero estaban condicionados. Ahora los abonados en el siglo XIX van a ser realmente los que mantengan, mirad qué preciosidad, los que mantengan no las hace bailando, las hace cuando están ensayando, están relajadas, y entonces tienen el encanto de esa gracia natural de la persona que han aprendido en el ballet, esa forma de colocarse, esa forma, muchas veces están bostezando, rascándose. Realmente las chicas solían entrar con 6 o 7 años si la admitían en el ballet de la ópera, si la admitían, porque en la danza clásica yo la he hecho y es una disciplina durísima. He hecho atletismo y aseguro que es menos dura que la danza clásica. Y además de eso le pasa como a la gimnasia rítmica, es muy breve. O sea, las niñas entraban con 6 o 7 años, si es que son admitidas, eran todas niñas. Criada en cuartos interiores, hija de costurera, lavandera, que era la forma de arribismo social, ¿no? Yo no lo critico, porque cada uno hace lo que puede en una sociedad cada vez más competitiva. Estamos en el siglo XIX y entonces estas niñas, a base de disciplina, de plié, pues una disciplina durísima, pues conseguían construir, porque realmente las clavículas se construyen antes de los 10 años, la forma esa que tienen de mantener la espalda, esos cuerpos se construían con suerte, digamos, empezaban a trabajar con 15 y aproximadamente trabajaban hasta los 20 o 21 años. Bueno, ya os digo que es totalmente atlético, o sea, una bailarina, no desdeñéis. Realmente el ballet toma auge con este tipo de ballet que conocemos, toma auge con el romanticismo, porque el romanticismo, ¿cómo diría yo? El ballet realmente tal cual está desde el siglo XVI, que eran hombres que salían como a glorificar a su monarca, a loarlo. Yo sé que, por ejemplo, en mi tierra aquí era el día del Corpus, se hacía como un ballet que era un poco pagano, pero lo hacían hombres también. Pero realmente cuando se profesionalizó el ballet, empezaron las mujeres, digamos, a introducirse, porque eran casi ingrávidas, o sea, eran cuerpos muy delgados, muy musculados, muy fuertes, y entonces pues se encarnaban a los elfos, a las, no sé, a las criaturas mágicas, ¿no? Y ellos realmente casi ocupaban un lugar secundario. El ballet realmente, Degas, que ahora os contaré la pintura, lo reanima con estas series que hace, que muchas de ellas están en diferentes soportes. Unos de ellos son el óleo y otros son el pastel. El pastel realmente es pigmento con goma arábica, pero no tiene ningún soporte. Entonces, él
se está quedando ciego paulatinamente, tiene 40 años, en la guerra franco-prusiana no ha podido ir al frente porque por su defecto en la vista tan grande de progresiva ceguera, que además incrementa con el trabajo que hace, es muy trabajador. De hecho, cuando muere con 83 años, es longevo para la época, teniendo en cuenta que no había antibióticos ni había de nada. Cuando muere deja como unas 1200 piezas entre escultura, pastel, óleo, etcétera. Y de esas 1200, 400 pertenecen a las series estas de ballet, que en realidad no las hace tan, como si dijéramos, vocacionalmente, sino porque tiene buena acogida. Nuestro pintor es hijo de una cantante de ópera que ha muerto cuando él tenía 13 años, su padre es banquero, pertenece a la alta burguesía, pero su padre después, posteriormente, se arruina, y cuando muere realmente no le deja ninguna fortuna, pero no tiene tampoco que pagar deuda. Pero sin embargo, su hermano sí tiene una deuda importante que a él le amarga muchísimo de por vida, porque no le permite, él tiene que pagar la deuda de su hermano, se compromete a pagarla, y la vía de pago es mediante estos cuadros o estos pasteles que tienen muchísima repercusión, muchísimo éxito, que además, como si dijéramos, estimulan el ballet, que el ballet pasa por una época en que está vegetando, como todas las artes, hay épocas más altas y épocas más bajas. En esta época estaba vegetando, y entonces estimula el ballet, o sea, ese tipo de pintura. Él aquí, en este cuadro, está observando a las chicas. Esto se llamaba, en francés se llama foyer, que es el lugar donde ensayan, donde están ensayando lo que van a hacer. En la actualidad pues son ventanales gigantescos, con luz natural, incluso con luz de neón, con muchísimos espejos, pero en aquella época pues era más modesto. Entonces los abonados podían asistir. Estaban los abonados, estaban las madres que los acompañaban. Las madres, esto es una disciplina durísima, y entonces lo que querían es que estas niñas, digamos, se promocionaran socialmente mediante el matrimonio con aristócratas, etcétera, porque estaba muy de moda. Lo mismo en una época, estaba de moda tener un amante del teatro. En esta época está de moda también tener las clases altas parisinas, se pone de moda digamos, el tener una novia o una segunda esposa bailarina, y entonces son todas chicas con unos tipazos atléticos tremendos, maravillosos, y bueno, pues estas chicas, hay un caso, no me acuerdo cómo se llama, os lo voy a contar. Estas chicas, si solamente trabajan esos 5 años, que son de los 15 o 20 o 15 o 21, no habrán ganado más que una modista o no habrán ganado más que una lavandera, pero sin embargo, si consiguen, digamos, promocionarse laboralmente mediante un matrimonio con un conde, un varón, etcétera, o en fin, o ser protegidas entonces van a tener una casa, van a tener unas posibilidades que de un salto social van a medrar. Entonces hay una que se llama Emma Libri. Emma Libri, primero, su madre fue bailarina también, y estuvo con un varón. Y estoy mirando porque no me acuerdo de todo. Este varón la abandonó para casarse con una princesa, la abandonó a ella y a la niña, le había puesto piso, etcétera. Y entonces, entonces ella, digamos, su segundo amante, la madre, estaba con la niña en el mundo, era madre soltera, era un vizconde. Y este vizconde, que tenía más amantes bailarinas, se toma muchísimo interés, una persona con muchísimo dinero, y entonces se toma interés por la hija Emma Libri, que era también bailarina. Y esta es protagonista con 15 o 16 años de La Sílfide, es una bailarina excepcional. Pero esta niña, en un momento determinado, había luz de gas, que no sé por dónde estaba, eran alumbrados los escenarios, todavía no tenemos luz eléctrica, y los escenarios eran alumbrados por luz de gas. Y entonces en uno de esos se prende fuego y muere, para que veáis hasta qué punto fue corta, que era una promesa maravillosa de lo que iba a ser el ballet. Bueno, deciros que este cuadro, la danza, primero está hay una que está en la calle Richelieu en París, pero resulta que hay un atentado y está moribundo contra el duque de Berry, me parece que se llama, y entonces no me acuerdo en qué fecha es, 1821. Entonces
lo pasan a lo que es la ópera de la calle Richelieu, que era más pequeñita. Entonces, en esa ópera llaman al obispo de París. Y el obispo de París dice que sí, que le da su bendición al moribundo para que vaya al cielo, pero con la condición de que tiren la ópera. Fijaros hasta qué punto tenía poder la iglesia, porque la ópera le parecía un lugar inmoral, donde las mujeres enseñaban las piernas, etc., ¿no? Entonces, efectivamente, tiraron esa, pero construyeron otra. Y entonces la siguiente fue más grande, y estoy hablando de París en el siglo XIX. Porque es que los románticos han elevado la ópera al séptimo cielo. Hay un gran boom de la ópera, porque francamente las ropas que llegaban a media pierna de pronto se elevan a la rodilla, etcétera. En aquella época no estaba permitido que las mujeres enseñaran las piernas, entonces esto era como un descoque, que para qué. Entonces construye la segunda ópera, que no me acuerdo cuándo es, un poco después, en la calle Pelletier, y un incendio la arrasa totalmente, y se construye la tercera ópera, que es donde se hace este cuadro tan maravilloso, que es justamente en 1870 y tanto, 1875 por ahí. Y esta ópera ya es muchísimo más grande, ya ha habido un concurso, etcétera. Y se hace un poquito a imagen y semejanza de la ópera anterior, que es con 63 escaños para subirlos, etcétera. Yo digo que los que fueran mayores y tuvieran que subir 63 escalones, o sea, tenía que estar dificilísimo. Bien, entonces, en el siglo XIX, he de decir una cosa: las óperas viven más que de la protección del príncipe, de los abonados. Ahora los abonados van a tener posibilidad de acceso a ver a las chicas ensayando lo que van a bailar, pero les exigen que el abonado tenga que venir un mínimo de 3 veces en semana a ver las obras, las diferentes obras que tiene, y van a ser los que van a mantener las artes. ¿Qué puedo deciros? Que entonces se crea lo que son las Folies de Danse, que es donde se puede ver ensayar, y es donde nuestro pintor toma diferentes apuntes, y entonces hace las chicas, pero no bailando, sino cuando están rascándose con ese encanto que tienen del ballet, que han educado su cuerpo con esa disciplina tal, cuando están relajadas o están bostezando, y mirar cómo, qué actitud tan bonita, qué elegantes que son, ¿no? Y entonces esto nos da una idea de lo que es la danza en aquel momento. Es deciros que bueno, que esta obra realmente tuvo bastante acogida. Él, vamos a ver una cosa, tenía 40 años cuando hace esta obra. Él no tiene ni amante ni está casado. Él vive como un monje. Él había sido, durante su juventud, había estado copiando los cuadros del Louvre, y lleva una vida casi monacal, o sea, toma sus apuntes de las bailarinas y va a su estudio, a su atelier, y él dice que el arte le tiene que ocupar todo, que no quiere distracciones, y no se casó, y vivió 83 años, y no sé qué más, así, es que me estoy acordando de una cosa, que cuando llegan unas inglesas, primero, en primer lugar, los que mantenían la ópera eran los señores poderosos de París, ¿no? Y entonces, como siempre, eran poco puntuales, por lo que hacían era que el ballet lo metían en el segundo acto. Y entonces a Wagner, en un momento determinado, se le ocurre, porque París era una ciudad portentosa en el siglo XIX, sobre todo en esta segunda mitad del siglo XIX, casi al final, era la ciudad por excelencia, casi el centro del mundo, iba a decir casi, no, era el centro del mundo, de las artes y de todo. Entonces se le ocurre a Wagner estrenar Tannhäuser en París, y como buen alemán, pues pone el ballet en el primer acto, y fracasó, porque a los parisinos no, a los parisinos les gustaba el ballet en el segundo acto, porque nunca llegaban a su hora. Y después fueron también unas señoras inglesas, cuentan, estas son las crónicas del momento, que las tengo que leer, y como resulta que las chicas iban, los trajes pesados se sustituyeron por estos tules tan bonitos, y por encima de la rodilla y tal, las mujeres en esta época no podían enseñar tanto ni tal, que realmente eran chiquillas, eran adolescentes, pues se puso a pegar gritos diciendo "shocking, for shame, oh, qué vergüenza". Bueno, ahora os voy a leer una cosa de Degas, como dicen los franceses, yo siempre he dicho Degas, y es Degas, de Edgar Degas,
que dice... Bueno, a Degas se me ha olvidado contaros que aparte de las bailarinas le gustaba muchísimo las mujeres en el baño y los jockeys en las carreras, pero tienen un punto en común con las bailarinas, y es que tanto unos como otros todos están en movimiento, las carreras de caballo, las bailarinas pegando saltos. Es decir, que al final de su vida se queda totalmente ciego, entonces se dedica más a la escultura y hace una bailarina que es... No, hace varias esculturas, porque yo estaba oyendo por ahí que solamente hace una escultura, no, hace varias esculturas y se dedica más a modelar, ¿no? En cera, y todo eso después la pasan a bronce. Bueno, dice, hasta ahora, dice Degas, hasta ahora el desnudo se ha representado de cara al público, pero mis mujeres son personas sencillas, honradas, que en este momento no se ocupan de otra cosa que su cuerpo, como si alguien las observara por el ojo de la cerradura. Dice, en otro momento lo llama también animales aseándose. Bueno, he de deciros que realmente él no era el encanto innato, sino esa gracia aprendida que habían las chicas con el ballet, que habían educado su cuerpo, que totalmente se olvidan de sí mismas y bueno, se entregan por completo a su arte. Entonces, cuando están relajadas, están totalmente abandonadas, es cuando él las capta. Y es como si mirara por el ojo de la cerradura. No sé por qué a todos los artistas les gusta muchísimo robar, ¿cómo diría yo?, escenas espontáneas de la gente en general, como el otro día con el baño turco que os conté. Y espero que os haya gustado y mañana volveré con Gustave Caillebotte, que también es otro impresionista. Y bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.